Antecedentes de la depravación humana, efectos del pecado. Estudio número 3. Génesis capítulo 3, versículos 14 al 24. La palabra del Señor nos dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Dentro de los antecedentes de la depravación humana tenemos que considerar cuáles fueron los efectos inmediatos y cuáles las consecuencias derivadas del pecado de Adán. En el libro de Génesis encontramos la sentencia divina en sentido general por causa del pecado que afecta a Satanás, afecta considerablemente al hombre y afecta seriamente a la creación misma. Génesis 3, versículos 14 al 24. Veamos primeramente cómo afecta esta sentencia a Satanás. Satanás fue sentenciado duramente en Génesis 3, 14 y 15. Pero espera su condena definitiva en el infierno, que se cumplirá al final de los días. Dice la Escritura: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, versículos 14 y 15. El objeto material utilizado por el diablo no queda sin castigo. Y aquí se ve afectada por causa del pecado la naturaleza misma. Pero Dios declara al mismo tiempo en esta sentencia la enemistad sempiterna entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se nota el antagonismo entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En Génesis 3, no tan solo tenemos el relato de la caída del hombre, sino que también tenemos el inicio de una gloriosa esperanza de salvación. Es por esto que a Génesis 3:15 se le ha llamado el protoevangelium, que significa la primera predicación del evangelio.
En el mismo lugar en donde el hombre fue sentenciado por su pecado, también surge el plan divino para redimirle. La simiente de la mujer de Génesis 3:15 que herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, asestándole un golpe mortal, indiscutiblemente se refiere a Cristo, quien con su muerte en la cruz saldó la deuda de pecado del hombre. A esto se refiere el apóstol Pablo en su carta a los romanos cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Así que en Génesis 3:15 tenemos claramente la profecía del nacimiento virginal de Cristo, la encarnación de Dios, que asegura que Satanás será finalmente derrotado. Cristo ha derrotado a Satanás en la cruz y ha sellado su victoria con su resurrección de entre los muertos. Pero el diablo sigue cual serpiente herida mortalmente, retorciéndose violentamente contra los hijos de Dios en este mundo, hasta que llegue el día de su destrucción final. Los efectos de la acción del diablo en la vida de los seres humanos han sido devastadores. Satanás se llegó a convertir en el Dios de este siglo, en el príncipe de este mundo, en el sentido de que él influencia la vida del hombre en todos sus ámbitos, aun cuando es claro que ni el mundo ni nada le pertenecen a él, sino que él es tan solo un usurpador. Y toda persona que piense que el mundo o algo del mundo le pertenece, está jugando a ser Dios igual que lo hace el enemigo de nuestras almas. Y se unirá con él en el horrendo final que le espera en el infierno, como dice la Biblia. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. En segundo lugar, veamos la sentencia del hombre. Dios sentencia al hombre a una serie de condiciones que no estaban presentes en su vida antes de pecar. Tanto el hombre como la mujer, de manera particular, sufren en carne propia las consecuencias del pecado. La mujer es afectada directamente en su proceso de gestación. Parece que antes de pecar, la mujer no tenía dolores de parto. Los 9 meses que duraba su estado de preñez, no había ningún tipo de molestia o riesgo y el parto no constituía ninguna dificultad. Pero ahora, por causa del pecado, el Señor le impone ciertas molestias. El hombre, en su responsabilidad de cosechar la tierra, no sufría dificultad alguna. Ahora, por causa del pecado, el trabajo se convertirá en una carga pesada, de tal manera que el ambiente a su alrededor le presentará obstáculos que día a día tendrá que vencer para poder hacer su labor y ganarse el pan de cada día. Pero el más grave y fatal resultado del pecado es la muerte espiritual del hombre, que es la separación entre el hombre y Dios. Esta separación es por causa de que Dios, que es santo, no puede tener comunión ahora con el hombre que es pecador. Esta separación se hizo mucho más visible con el decreto divino de que el hombre debía ser sacado del Edén. Dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24. El hombre perdió todo privilegio y le está totalmente prohibido entrar al paraíso. El hombre perdió todo tipo de comunión con su Creador. El apóstol Pablo habla acerca de esto también en su carta a los romanos. Él dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El hombre ha sido despojado de toda la gloria que tenía antes de pecar. El pecado ha traído solamente desgracia a la vida del ser humano. Junto con la muerte espiritual, se produce la muerte física, que es también separación, o sea, la separación del cuerpo físico y el alma inmaterial. Quiere decir, la separación en el hombre del alma y el cuerpo. Un hecho que comenzó a registrarse en los seres humanos después del pecado. Dios le había dicho al hombre que sucedería la muerte como consecuencia de la desobediencia. Así que aparejado con la inevitable ocurrencia de la muerte, vienen los daños colaterales. El hombre, que fue hecho para vivir para siempre, no estaría sujeto al deterioro, no envejecería ni se enfermaría. Pero ahora, por causa del pecado, se presentan estos efectos devastadores en su vida, a tal grado que su existencia sobre la tierra no tan solamente ha sido limitada, sino que durante el tiempo que le toque vivir, tendrá que ver cómo su cuerpo va sufriendo los cambios negativos como producto del deterioro progresivo. Todos estos efectos inciden en su vida física, inciden en su vida emocional e inciden en su vida espiritual. A pesar de esta condición del ser humano, es asombroso ver cómo éste sobrevive a graves males y a mortales enfermedades que amenazan su vida desde el nacimiento mismo. Algunos apenas logran sobrevivir y unos seres humanos son más resistentes que otros, pero tarde o temprano llega la inexorable muerte. Como producto del pecado, el ser humano se ha tenido que enfrentar a grandes pandemias que han azotado la humanidad a través del tiempo, como esta del coronavirus, que cumplirá 2 años el 1 de marzo de este año 2022, y que a la fecha se ha cobrado cerca de 6 millones de vidas en todo el planeta. Finalmente veamos que la creación fue afectada seriamente por el pecado del hombre. El hombre trajo maldición a la tierra con su afrentoso pecado. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17. La tierra y todo lo que en ella se produce y vive ha sido sometida a las graves consecuencias del pecado del hombre, por cuanto el hombre es la corona de la creación. El hombre arrastró a la naturaleza a la mediocridad como producto del pecado. Pero es increíble cómo, a pesar de todo el mal que se ha provocado al planeta por causa del pecado, este mundo todavía persiste en medio de toda la barbarie a la que la ha sometido el hombre. Uno puede ver hermosos paisajes naturales que inspiran a los más hábiles artistas para escribir poesías, componer hermosas sinfonías y bellas canciones, así como pintar majestuosos paisajes. Se imagina lo que sería esta tierra si el hombre no hubiera pecado. La naturaleza, aun con todas las vicisitudes a las que ha sido sometida por causa del pecado, es un testimonio vivo de la existencia y del sustento divino, lo cual nos dice que Dios
no nos ha abandonado. Si hay alguien que cree en nosotros, ese es Dios. Aún cuando el hombre neciamente le niega, Dios le sigue amando con el mismo amor con el que le amó allá en el jardín del Edén. El único que se preocupa de nosotros genuinamente y cubre todas nuestras faltas es Dios. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Ese amor de Dios por el hombre se podrá ver en todo su esplendor el día que Dios haga retornar al hombre a su paraíso. Dios te bendiga.